Perdí todo lo que tenía por ser fan del Temach. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos. Todo comenzó con una recomendación de un amigo. Tienes que ver esto, me dijo, entregándome su teléfono. Lo miré en la pantalla, sin mucho interés, pero su insistencia era difícil de ignorar. Era un video de Temach, un tipo que en ese momento no conocía, pero cuya energía y las promesas de transformación personal me cautivaron desde el primer minuto. Si eres constante, si sigues mi consejo, la vida va a cambiar para ti, decía Temach, mirando directamente a la cámara con una actitud desafiante. Algo en su discurso resonó en mí. Había estado luchando con mis propios problemas personales, mi trabajo no me satisfacía, mi vida amorosa era un desastre, y lo único que sentía era que estaba atrapado en un ciclo interminable de frustración. Quizá lo que necesitaba era cambiar de perspectiva, tal vez algo radical. A medida que pasaban los días, me encontré viendo más y más videos de Temach. Sus palabras eran como una droga. No hay excusas, el poder está en tus manos, solo necesitas tomar acción. Esas frases se grabaron en mi mente. Sentía que, por fin, tenía una respuesta a mis problemas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí motivado a cambiar. Me hice fanático. Empecé a seguir todas sus recomendaciones, ejercicios mentales, rutinas físicas, el cambio de hábitos en mi vida, incluso cambié mi forma de pensar sobre mis relaciones. Todo lo que decía tenía un propósito. Enseguida empecé a creer que el problema de mi vida era simplemente que no estaba comprometido al 100%. Temach tenía la solución. Solo tenía que seguir sus pasos. Poco a poco, fui viendo cambios. Ya no me sentía tan perdido. Ya no veía la vida como una carga. Tenía una motivación inquebrantable y empezaba a ganar algo de confianza. Pero al mismo tiempo, algo extraño empezó a suceder. La gente a mi alrededor empezó a notarlo, pero no de la forma que yo esperaba. Mis amigos comenzaron a alejarse de mí. Ya no salía con ellos como antes. Estás muy metido en esa onda de Temach, me decían. Te estás convirtiendo en alguien diferente. La verdad era que me sentía superior, sentía que ahora tenía el control, que finalmente estaba tomando las riendas de mi vida, y si ellos no lo veían, entonces no valían la pena. Me alejé de ellos. Mi familia también notó el cambio. Comencé a adoptar una actitud más distante, más impaciente. Estaba tan enfocado en seguir los consejos de Temach que ya no tenía tiempo para compartir con ellos. Los domingos que solíamos pasar juntos se convirtieron en sesiones de entrenamiento personal y de visualización, todo basado en lo que Temach había enseñado. Pero lo peor vino cuando mi novia comenzó a quejarse. Ella, que siempre había sido mi apoyo, comenzó a decirme que ya no me reconocía. Se quejaba de que me volvía más egocéntrico y menos afectuoso. En lugar de escucharla, la veía como una persona débil que no entendía lo que estaba haciendo. Me convencí de que ella no tenía la mentalidad correcta para seguir mi progreso. Ella no estaba despierta como yo. Al principio, trató de hablarme, de hacérmelo ver, pero cada vez que lo hacía, yo la ignoraba. No entiendes, estoy mejorando mi vida, le decía. ¿Por qué no lo ves? Y, aunque al principio lo tomé como una pequeña fricción, pronto se convirtió en una gran grieta entre nosotros. Mi comportamiento cambió por completo. Ya no me importaba nada más que mi propio crecimiento personal, que las lecciones que Temach me enseñaba. Mis prioridades cambiaron de manera drástica. En lugar de estar presente para las personas que realmente importaban, estaba completamente absorto en mi transformación. Todo giraba en torno a mí. Pero el verdadero golpe vino cuando mi jefe comenzó a notar el cambio. Ya no estaba dispuesto a seguir sus órdenes ciegamente. No necesito tu aprobación, mi futuro está en mis manos, le respondí una vez en una reunión, cuando él trató de corregirme. No me importaba lo que dijera. Yo estaba en mi camino hacia el éxito, según Temach, y nadie iba a detenerme. Una tarde, me encontré con él en su oficina. Él se veía molesto, y de inmediato comprendí que las cosas no iban bien. Te has estado alejando de tus responsabilidades,
me dijo. Lo que más me sorprende es que, en lugar de ser un líder, te estás convirtiendo en alguien egoísta. Te recomiendo que reconsideres tu actitud. Pero en mi mente, las palabras de Temach resonaban más fuerte. Tu jefe no te quiere, solo te quiere usar, pensaba. Es hora de que sigas tus propios caminos. Mi actitud lo había hecho imposible de ignorar, fue un golpe directo a mi carrera. Mis compañeros empezaron a evitarme, y cuando mi jefe me despidió, me sentí como si estuviera en lo cierto. ¿Para qué trabajar en un lugar donde no me valoraban? Ahora tenía que pensar en mí mismo. Ahora podía ser libre. Esa misma noche, le envié un mensaje a mi novia: esto es lo mejor para los dos. Necesito tiempo para concentrarme en mí. Ella no respondió. Lo que no me di cuenta en ese momento era que, al querer controlar todo y seguir a ciegas los consejos de Temach, había destruido todo lo que era importante para mí. Mi trabajo, mis relaciones, mi estabilidad emocional, todo empezó a desmoronarse a mi alrededor, pero yo no podía ver más allá de mis propios deseos de mejora personal. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios en mi vida, aunque no de la manera que había imaginado. Me sumergí aún más en los principios de Temach. Estaba convencido de que todo lo que estaba haciendo era correcto. Mi vida estaba ahora completamente centrada en mí mismo, en alcanzar mi mejor versión. Ya no quería escuchar las quejas de nadie. La gente que no me entendía solo me frenaba, y todo lo que necesitaba era seguir adelante. El problema fue que empecé a perder la capacidad de reconocer lo que estaba dejando atrás. Mi novia, Laura, dejó de insistir. Después de un par de semanas de distanciamiento, se fue de la casa. La encontré una tarde empacando sus cosas. No me sorprendió, en el fondo sabía que algo así ocurriría. Ella ya no era parte de mi camino, eso lo había decidido yo mismo. Pero, aún así, algo me dolió cuando cerró la puerta. Ya no me importaba tanto su partida. Sabía que, al final, yo estaba buscando algo más grande y ella no iba a entenderlo. Pensé que encontraría a alguien más que sí comprendiera mi transformación, alguien que compartiera mis principios y mi visión. Fui a una conferencia organizada por Temach, en la que compartían testimonios de personas que, como yo, estaban siguiendo sus pasos. Había gente que hablaba de sus éxitos personales, de cómo habían dejado atrás la mediocridad y habían alcanzado el nivel de vida que siempre habían deseado. Fue como un llamado a seguir adelante, pero también fue allí donde empecé a darme cuenta de algo extraño. A pesar de todo el discurso motivacional y las imágenes de éxito, algo en mi interior me decía que había algo vacío en todo esto. Los testimonios eran inspiradores, sí, pero no podía dejar de sentir que había algo forzado en toda esa perfección. A medida que las personas hablaban de sus logros, yo me sentía más pequeño, más desilusionado, como si ya no encajara en el cuadro que tanto me había obsesionado construir. Al volver a casa, todo lo que me rodeaba me parecía ajeno. El lugar que una vez fue mi hogar ahora estaba vacío y silencioso. La ausencia de Laura me pesaba más de lo que pensaba. Me di cuenta de que, al seguir tanto los consejos de Temach, había perdido la capacidad de ver las cosas que realmente importaban, las relaciones genuinas, la empatía, el amor. Esas eran las cosas que realmente nos hacen humanos. Mi trabajo no mejoraba como yo esperaba. A pesar de que me había deshecho de las responsabilidades y de las reglas, me encontré con que no tenía un propósito claro. Había dejado mi empleo en el que había invertido años, creyendo que seguir mis propios términos me traería más éxito. Pero lo único que conseguí fue una sensación de vacío y de desorientación. No sabía qué quería hacer con mi vida. No sabía ni siquiera por dónde empezar. Había renunciado a mi seguridad por una promesa que ahora se sentía hueca. Las llamadas de mi familia fueron cada vez menos frecuentes. Ya no me entendían, y yo tampoco a ellos. Mis padres me decían que volviera a casa, que había una solución a todo esto, que todo se podía resolver si regresaba a ser el que era antes. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía regresar al hombre que había sido antes si ese hombre ya no existía? Había cambiado tanto, no solo en mis hábitos, sino en mi mentalidad, que sentía que la persona que era ahora no encajaba con la de antes.
La noche de esa misma semana, me encontré revisando las fotos en mi teléfono. Recordé las viejas fotos con Laura, las risas que compartíamos, los momentos felices que habían desaparecido. Recordé lo que éramos antes de que todo se viniera abajo, antes de que Temach me abriera los ojos, o eso creía. Entonces, algo ocurrió. De pronto, sentí una furia arrolladora. La furia de darme cuenta de lo que había hecho. Me sentí completamente estúpido. Había creído ciegamente en todo lo que Temach decía, y en el proceso, había destruido las cosas que realmente importaban. Todo por seguir una receta vacía para ser mejor. Mi vida ya no era mía. Era un reflejo de algo que había intentado crear a partir de consejos superficiales y promesas de éxito personal. Una vez más, me encontré solo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba mejorando. Solo estaba cayendo en un abismo que me alejaba más y más de lo que alguna vez fui. Las semanas después de la conferencia de Temach fueron las más oscuras de mi vida. El peso de mis decisiones caía sobre mí de manera imparable. Mi cabeza estaba llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, el discurso de Temach seguía resonando en mi mente, alimentando la creencia de que estaba en el camino correcto, de que yo era más fuerte que antes, que tenía el control. Pero por otro lado, mi corazón me gritaba que había perdido lo más importante, la capacidad de conectar con las personas que realmente importaban. Comencé a experimentar algo que nunca había sentido antes, una sensación de vacío, como si algo dentro de mí hubiera muerto. Temach hablaba de ser autosuficiente, de no depender de nadie más, de solo confiar en uno mismo. Pero el problema era que, a pesar de ser tan independiente, me sentía completamente solo. Ya no tenía a Laura, ni a mis amigos, ni siquiera a mi familia. La vida parecía un escenario vacío, donde todos los demás habían desaparecido y yo era el único actor. Pero aún no podía dejar de pensar en Temach, en sus consejos y en la promesa de un futuro brillante si seguía sus pasos. No podía dejarlo atrás. Durante ese tiempo, intenté encontrar consuelo en lo que había dejado atrás. Volví a las redes sociales, revisé el perfil de Laura, de mis amigos. Vi cómo todos seguían adelante, como si nada hubiera pasado. Laura había comenzado a salir con alguien más. Mi ex mejor amigo, al que había dejado de ver por tanto tiempo, parecía feliz con su vida, sin estar atado a ninguna ideología o filosofía que lo separara del resto del mundo. Estaban avanzando, mientras yo me quedaba atrapado en la telaraña de mis propias creencias. Y entonces, algo en mí cambió. De pronto, todo lo que Temach me había enseñado comenzó a parecer un espejismo. Las ideas que antes parecían tan claras empezaron a desmoronarse y sentí una furia inexplicable hacia mí mismo. ¿Por qué había ignorado las señales? ¿Por qué no había visto las advertencias de las personas que realmente me amaban? Me di cuenta de lo que había hecho, me había convertido en una versión de mí mismo que no reconocía. Una noche, después de una de esas largas jornadas de reflexión, decidí que tenía que hacer algo. Tenía que intentar recuperar lo que había perdido. Al menos una parte de ello. Decidí ir a la casa de mis padres. El camino hacia allá fue largo, y cada kilómetro parecía un recordatorio del fracaso en el que me había convertido. No sabía si mi familia me recibiría, si ellos también me verían como alguien diferente, como una persona egoísta y desconectada. Pero necesitaba intentarlo. Necesitaba sentir que algo aún valía la pena en mi vida. Al llegar, mi madre me recibió con los brazos abiertos, como siempre. Pero había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y comprensión. No necesitaba palabras. Ella ya sabía lo que había pasado. Mi padre, sin embargo, me miró fijamente. ¿Por qué lo hiciste?, me preguntó en voz baja. ¿Por qué dejaste que todo se fuera? No supe qué responder. Solo me quedé allí, en silencio, sin encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que había vivido, para justificar lo injustificable. En ese momento, supe que la reconstrucción de lo que había perdido no sería fácil, pero al menos podía comenzar por reconciliarme con aquellos que realmente me habían amado. Durante los siguientes días, traté de poner en orden mis pensamientos. Fui a ver a Laura,
pero ella ya había formado su vida con otra persona. Vi la distancia en sus ojos, una distancia que nunca podría recuperar. Y así, poco a poco, la realidad me golpeó, no todo se podía arreglar. No todo se podía recuperar. Me encontré de nuevo solo. Esta vez, no había un camino claro por delante. No podía seguir ciegamente las enseñanzas de Temach, ni podía regresar a mi vida anterior. El daño ya estaba hecho. Mi vida ya no tenía los mismos cimientos. Lo que antes era estabilidad y seguridad, ahora eran ruinas. Y aún me preguntaba si alguna vez volvería a encontrar algo que realmente me llenara. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que la vida ya no era lo que había sido antes. Había perdido demasiado. Y aunque por un momento pensé que podría encontrar una forma de reconstruir lo que se había desvanecido, sabía que no podía volver atrás. El daño que había causado era irreversible. Empecé a aislarme aún más. Las visitas a mis padres, aunque sinceras, no eran suficientes para llenar el vacío dentro de mí. Ya no tenía a nadie que me entendiera, nadie que pudiera mirarme sin juzgarme por lo que había hecho. Los amigos que aún quedaban en mi vida me miraban con desconfianza. Sabían que había cambiado, pero no sabían en qué dirección. Yo tampoco lo sabía. Un día, una de las cosas que más temía ocurrió. Después de varias semanas sin contacto, recibí un mensaje de Laura. El mensaje era breve, directo y, al mismo tiempo, cortante. He decidido seguir adelante con mi vida. Te deseo lo mejor. Fue como un golpe de realidad. Por mucho que había intentado negar la gravedad de mi situación, la verdad me golpeó de lleno. Laura ya no me necesitaba. Ella había seguido adelante, había encontrado a alguien que la apreciaba de la manera en que yo nunca lo hice. Alguien que no estaba atrapado en una filosofía vacía que lo alejaba de lo que realmente importaba. De repente, me sentí completamente vacío. Como si la vida, en todo su esplendor, hubiera desaparecido ante mis ojos. Todo lo que creí que tenía se desmoronó ante mi mirada, y no sabía si aún tenía fuerzas para reconstruir algo de lo que había perdido. Decidí tomar un descanso. Un tiempo para reflexionar, para entender qué era lo que había hecho mal, por qué había seguido a Temach sin cuestionarlo. ¿Por qué había dejado que sus palabras definieran mi vida? La respuesta era sencilla, porque me había rendido. Me había rendido a la idea de que no era suficiente, de que tenía que cambiar completamente para ser aceptado, para ser valorado. Pero lo que no entendí es que, al tratar de transformarme, perdí lo que realmente me hacía ser quien era. En medio de ese proceso de reflexión, me di cuenta de que había algo que necesitaba hacer. No podía seguir viviendo con la culpa de haber destruido mi vida y la vida de las personas que alguna vez me importaron. Decidí regresar a la raíz de todo, mis propios principios, mis propias creencias. Dejé de lado las ideas externas, lo que los demás decían que debía hacer para ser feliz, y comencé a buscar dentro de mí mismo. Pero fue demasiado tarde. La realidad me azotó cuando me encontré solo en un bar, una noche cualquiera, con una copa en la mano, mirando mi reflejo en el espejo. Ya no había esperanza de redención. La gente que alguna vez me amó, la vida que alguna vez tuve, todo había quedado atrás, y ahora todo lo que quedaba era una sombra de lo que fui. Todo lo que había perseguido, todo lo que había creído que era importante, se disolvió como humo en el viento. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos.